Camaradas, buenos días. Mi coronel, buenos días. En esta oportunidad, el grupo número 7, conformado por 10 sargentos alumnos del Centro de Formación Técnico Superior de la ciudad de Cochabamba, va a tener el placer de poderlos hacer conocer los procedimientos judiciales del sistema colonial sudamericano. Vamos a iniciar con la definición. Durante la colonia, el derecho soberano de juzgar y administrar justicia se encontraba en manos de la corona española, lo que significa que la justicia estaba en manos del rey de España. En la época virreinal, la justicia ordinaria del corregidor y de los alcaldes actuaban en primera instancia en los oidores de la Real Sala de Crimen de la Real Audiencia, responsable la segunda instancia. O sea, estamos hablando de dos instancias de aquel entonces. Uno que estaba a cargo de los corregidores y los alcaldes, otro que estaba a cargo del Real Audiencia. Muy bien, la máxima autoridad de justicia en la colonia era el rey. Era la autoridad máxima del Estado español en la metrópoli, en las colonias, dictaba las leyes y gobernaba el nuevo continente mediante las autoridades que él mismo designaba, que por él fueron designados, que son los virreyes en este caso. La administración de justicia era el rey el primer encargado de llevar a la práctica la noción de justicia. Su propio oficio es hacer juicio y justicia, como puede ver tanto en las ordenanzas reales de Castilla como las nuevas y la nuevísima recopilación. Autoridades que existieron durante la colonia. ¿Qué autoridades existieron durante la colonia? Estamos hablando que en las colonias la máxima autoridad era el virrey. Como representante del rey tenía un gran poder, ya que era el gobernador, capitán general, presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la iglesia. También tenía cierta atribución en la iglesia, el virrey. ¿Cómo funcionaba la justicia en la América colonial? Bueno, las decisiones se basaban en las leyes de Indias, las cuales regían en todas las colonias españolas. Antes era costumbre que los alcaldes recibieran las denuncias de crímenes en la calle o en su casa. Después el juez se dirigía al lugar para constatar los hechos. Hoy por hoy ocurre lo siguiente, que en primera instancia conoce la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en nuestro medio, posterior el Ministerio Público y al último el juez. El juez de ninguna manera se constituye al lugar, sino está en su despacho. Sin embargo, en aquellos tiempos conocía el hecho o el que recibía denuncias era, en este caso, el alcalde, ¿no? Quien recibía denuncias en su casa, en la calle o en la oficina. Y posterior, el juez se dirigía al lugar de los hechos para poder juzgar al imputado o en este caso al acusado. Autoridades en América y España en época colonial. ¿Quiénes eran las autoridades? Ya como rato antes hemos mencionado, en España residía el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación en las Américas, los virreyes, los comandantes y capitanes generales, los gobernadores, los alcaldes, las reales audiencias y los cabildos del rey. Funciones de los gobernadores en la colonia. El gobernador gozaba de atribuciones de gobierno y justicia, tenía autoridad para encomendar o repartir indígenas y tierras, poseía la jefatura militar y se beneficiaba de los productos de la región a su cargo. Entonces, estamos hablando de que el gobernador era el encargado, ¿no?, de repartir indígenas. Él tenía la atribución de decir quiénes van a trabajar acá, qué personas van a apoyar al otro lado. Él repartía a los indígenas para el trabajo. Asimismo, él estaba facultado para repartir tierras, ¿no?, a los diferentes habitantes, podríamos decir. Pero si bien estos habitantes o estas personas, la población, trabajaban a día, no trabajaban a beneficio propio, sino trabajaban para el rey, mediante el virreinato. Todo esto llevaban al rey de España, todos los productos. ¿Cuáles son las autoridades coloniales? Los virreyes. Eran en América la máxima autoridad representante del rey, como rato antes decimos, en poderes políticos, religiosos, militares y judiciales. En general, durante 3 años en sus funciones. 3 años de función tenían los virreyes. Ahora bien, autoridades virreinales o locales. El virrey, ya dijimos que tiene una duración de 3 años
y que era la máxima autoridad que representaba al rey en las diferentes colonias. Supremo Tribunal de Justicia, la Real Audiencia, el corregidor, hablamos de la intendencia, los cabildos y por último los caciques. ¿Quiénes eran el corregidor? ¿Quién era? Ya rato antes decimos, pero sin embargo vamos a recalcar que el corregidor hacía las veces de gobernador en los territorios de indios sometidos. Sus funciones eran ejercer justicia en las contiendas entre españoles e indios. Tenía especial encargo de enseñar a estos en toda clase de industrias. Les estaba prohibido utilizar su trabajo en provecho propio. Rato antes les decía, a cargo de ejercer justicia, ¿no? Si había algún problema entre el español e indios, él tenía la obligación de intervenir, y es más, se enseñaba de que nadie puede trabajar en beneficio propio, sino todo era beneficio del rey. La intendencia. ¿Qué son las intendencias? En 1782, el rey estableció para las Indias el régimen de intendencia. El intendente sustituía en todas partes a los gobernadores adelantados y corregidores, desempeñando todas sus antiguas atribuciones. Es más, ¿no? Tenía jurisdicción que abarcaba todas las ramas imaginables. O sea que la intendencia sustituía a las autoridades que ya antes mencionamos, como es gobernadores adelantados y corregidores. Él asumía ya la responsabilidad. Los cabildos. ¿Qué es el cabildo? El gobierno de la ciudad, ¿no? Este cabildo era el representante legal de la ciudad, el órgano de la autonomía municipal, por medio de los cuales los vecinos velaban por los problemas administrativos, económicos y políticos del municipio. Ya existía una organización, entonces ya había un derecho del ciudadano en aquel entonces, en el cual tenían, mediante este cabildo, los vecinos velaban los problemas administrativos, el manejo económico, en lo político de su zona, del municipio. ¿Qué son los caciques? Los caciques o carachas, capachas, eran los gobernantes que el Casonici ponía en cada uno de los pueblos del reino, y como tales ocupaba uno de los niveles más altos de la pirámide social. En principio el cargo era vitalicio, ¿no? Entonces estamos hablando del cacique, tenía el máximo autoridad, era uno de los cargos más importantes de la sociedad. ¿No? No cualquiera ocupaba este cargo, sino eran seleccionados, entonces designados, y era uno de los cargos más importantes de la zona. ¿Cuál era su función? ¿No? Era recolectar el tributo y la mano de obra de sus pueblos, y lo daba a las autoridades españolas, ¿no? Y para el cual el cacique juró ante el rey de España, ¿no? Para cumplir este trabajo. Él cobraba impuestos, él hacía que los pueblos cumplan, y el mano de obra realizado que sea a favor de España. Ahora bien, hemos hablado de la justicia colonial, pero más allá de eso es muy importante menester conocer qué es la Real Audiencia de Charcas, de dónde venimos nosotros como bolivianos, ¿no? De dónde surgimos desde esta época colonial hasta nuestros tiempos, hasta el año 1825 de la independencia de la República. Desde el año 1542 aproximadamente, lo que es el actual territorio boliviano dependió administrativa y jurídicamente del virreinato peruano. Por su gran extensión fue dividido en varias audiencias. En 1561 se creó la Real Audiencia de Charcas, que dependió del virreinato peruano hasta el año 1776. ¿Cuáles eran los departamentos con el que nació, con el que contaba la Real Audiencia de Charcas, ¿no? La provincia de Charcas, provincia del departamento de Potosí, Bolivia. La intendencia de Charcas, el año 1776 a 1825, la creación y la independencia de la República de Bolivia. Una de las 8 áreas administrativas en las que se dividía el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué países conformaban los 4 virreinatos del que estamos hablando, en el que tenía atribución el rey de España? Estamos hablando del virreinato de Nueva España, que abarcó los actuales México, Estados Unidos, Guatemala y Belice. Virreinato del Perú abarcó los actuales Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela y Panamá.
virreinato de Nueva Granada abarcó los actuales Panamá, Colombia y Ecuador, lo que actualmente es el Latinoamérica. Llegamos a la conclusión. Hemos visto un cierto transformación de la justicia desde las épocas coloniales hasta nuestros tiempos, más allá de la organización que ellos tenían, pero actualmente hemos heredado algunos actos judiciales del manejo administrativo de la justicia desde esos tiempos. Entre el año 1830 y 1849, desde la creación de nuestra patria del año 1825, han transcurrido cierto tiempo que todavía seguían con la era colonial, con el sistema colonial, seguían con sus costumbres, ¿no? Pero al mismo tiempo se retomaron las innovaciones de la Constitución y se promulgaron normas y que permitieron transformación en el procedimiento judicial y limitaron las fuentes del derecho. Ya nacen los derechos, ya desde el año 1849 en nuestro medio, en la República, ya nacen los derechos del ciudadano, ya hay más organización y hay una transformación hasta nuestros tiempos, ¿no? Lo que son los conceptos técnicos que son relacionados sociales, en lo social, intereses en conflictos y criterios de valoración. Entonces, podemos mencionar nosotros de que si bien la justicia viene más allá inclusive de la era colonial, pero hasta nuestros tiempos ha ido transformando, ha ido sufriendo de acuerdo al crecimiento de la población y a la necesidad de la población. Hoy por hoy, a comparación de la época colonial con nuevo Estado plurinacional que actualmente vivimos, Bolivia vive tres instancias en lo que es la justicia. La policía boliviana, mediante sus diferentes unidades investigativas, que es la FELCC, FELCB, Tránsito, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, DIPROVE y otras unidades investigativas que representan a la policía boliviana, que es una instancia, otra instancia que es el Ministerio Público, como también llamado Fiscalía, y que la otra instancia es el juzgado, el órgano judicial, en el cual se debate los diferentes delitos, ¿no? A comparación de la era colonial, que habían dos sistemas. Recordarán que estaban a cargo de los alcaldes, posterior a Real Audiencia, ¿no? Que en estas dos instancias son los que se debatían los delitos y se sancionaba. Entonces, camaradas, debemos conocer que la era colonial, en todo caso, nos ha servido de algo, de referenciar lo que son el sistema judicial en nuestro medio. Muchas gracias y que tengan buenos días.